Comenzamos con el index, es la estructura base de nuestra página. Aquí en la cabecera importamos los recursos externos como el Google Fonts y el Font Awesome para los iconos e imágenes. En el header pues definimos la barra de navegación, la navegación fija, tenemos el input de búsqueda que nos servirá para filtrar el catálogo y también en el botón de Start se le asignó un atributo DataOpen llamado login que se utiliza después en JavaScript para identificarlo y abrir la ventana de... Vamos con la clase main, es el cuerpo principal y está diseñada para realizar la aplicación fluida sin que tenga que estar cargándose de nuevo. Se dividió el contenido en dos grandes vistas, que es inicio, que es donde nos muestra la página principal, la página de inicio, y la vista de catálogo, que tiene una clase de CSS llamada hidden para que se mantenga oculto, pero, o sea, en la misma página de inicio se mantiene oculto para no mostrarlo, a menos que cambiemos a la parte de catálogo. Para la gestión de los usuarios se implementó esta clase modal utilizando la etiqueta nativa dialog de HTML5. Una función que cuenta este modal es que al presionar el botón, ingresar los datos y presionar el botón de ingresar, se configuró como un type button, así esto previniendo que recargue el formulario, la página, y permitiendo interceptar con JavaScript los datos que se ingresaron. Y finalmente se conecta toda la estructura con el archivo script.js. Vamos con la parte de la lógica de script. Lo primero que se definió fue una estrategia para cargar los datos traídos del backend. Con esto se utilizó let all products data, que actúa como una memoria caché aquí para guardar los datos y no estar mandando a llamar cada que se necesitan. Dentro de la función let products, validamos si está vacía y en caso de que lo esté, hacemos una única petición al backend para solicitar los datos y así si el usuario vuelve a buscar, no seguir molestando en la parte del servidor. Una vez que se generen los datos, se generan los botones de las categorías y en caso de que no se puedan cargar correctamente los datos, nos da un catch, un error, que nos muestra error al conectar con el archivo histórico. Para la interfaz y no realizar los botones a mano, se creó esta función para generar los botones. Se utilizó la estructura de datos set de JavaScript para extraer automáticamente las categorías únicas de los productos que llegó desde la base de datos. Después, con los datos obtenidos de los productos, se inyectaron los botones. La función de búsqueda aprovecha los datos en la memoria que se quedan guardados. Cuando el usuario escribe por búsqueda en la barra de búsqueda, se aplica un punto filter para permitir filtrar por nombre o categoría en tiempo. Una vez que se filtran los datos, esta función se encarga de dibujar las tarjetas de los productos, de los artículos, y es aquí donde se inyecta la imagen, el título y el ID de cada artículo para poder interactuar con este. Con la función WireAddForms, mandamos a llamar para que al presionar el botón de Staff se abra el modal de inicio de sesión o de login. Es donde gestionamos el acceso al sistema y cuando el usuario intenta ingresar se intercepta el clic con los datos o la información del usuario. Aquí se verifica el valor del email y de la contraseña. Después, con una petición de fetch, con un método post para enviar las credenciales al backend de manera segura, sin que se tenga que recargar otra vez toda la página. Aquí es donde leemos los datos que regresan del backend y si la autenticación es exitosa, se guarda la sesión en el local store del navegador. Y también verificamos los roles de los usuarios. Si es superadmin, se lo dirigimos al panel de gestión de personal y si es un administrador normal, lo enviamos al inventario del museo. Dentro de la página del detalle del producto, primero controlamos que se muestra con esta parte del código. Con esta lógica verificamos si el objeto que llegó de la base de datos ya tiene un dato curioso. Si existe, lo mostramos en pantalla y si no, mostramos un mensaje de nadie ha compartido datos aún. Para guardar el aporte, se creó la función enviar dato. Lo primero que se hace con esto es capturar el ID del producto desde la URL y el texto que escribió el usuario. Luego se envían estos datos al backend mediante una petición fetch de tipo post. Y si el servidor no responde con éxito, lanzamos una alerta de confirmación y se ejecuta el window location reload. Con eso recarga la página automáticamente y se muestra el comentario para que el usuario lo vea. Y si no, muestra un error al guardar. Hola a todos, en esta ocasión voy a presentarles el desarrollo y funcionamiento del archivo superadmin.html, el cual es la pantalla donde el superadmin puede realizar acciones con los usuarios como agregar uno, ver todos los que tenemos, editar alguno o eliminar alguno, o volver al museo de ser necesario. Pasemos con el código. Como podemos ver, tenemos dos secciones principales. Empecemos con el contenedor general, admin container, que envuelve todos los componentes que yo tengo de mi página. Trabajamos con cada componente con un contenedor para hacerlo de una forma más organizada y flexible a la hora de distribuirlos. Como podemos ver, tenemos el encabezado, el cual contiene el nombre de la sección en la que estamos, también el enlace hacia la página principal del museo, que pues yo lo trato más como un enlace que un botón porque pues es una navegación hacia otra página más que una acción interna de la pantalla. Entonces pues yo decidí manejarlo de esta manera. También pues tenemos aquí otro contenedor donde está el botón para agregar un nuevo usuario con un ID de botón abrir agregar y también cierta configuración para que no pase de cierto ancho. También tenemos el apartado de Table Container. Aquí se guarda la tabla donde vamos a mostrar a todos los usuarios con las etiquetas table, el encabezado de la tabla, la fila para el encabezado de la tabla. Y estos THs nos sirven para darles un poquito de más, de sobresaltarlos, ya que los centran los títulos de los encabezados y los ponen en negritos. También aquí pues le damos una cierta configuración porque el ID no es tan grande, entonces no necesitamos que sea tan ancho. Y donde sí necesitamos que sea algo más grande es en acciones, porque ahí es donde guardamos pues, los dos botones, tanto editar como eliminar. Y aquí en el tbody, que es todo el contenido de la tabla, le asignamos un ID, lista de usuarios. Posteriormente lo ocupará script.js para llenar esta tabla con los datos de todos los usuarios que tengamos hasta el momento. Ya de ahí pasamos hacia el body.
En este modal lo ocupamos para ingresar un nuevo usuario o modificar alguno que ya tengamos según sea el caso. Aquí como podemos ver es un dialog que un poquito más adelante con ciertas funciones del JS lo convertimos en un verdadero modal. Y pues podemos ver como aquí también funciona casi prácticamente igual que el anterior. Este contenedor es para diferenciar el encabezado de la sección en donde estás, un botón para cerrar, que aquí pues se activa simplemente el mismo método de aquí. Simplemente quise ocuparlo de las dos maneras posibles para mostrar el funcionamiento. Y tenemos aquí un formulario, el cual pues guarda los tipos de datos que nosotros queremos enviar, como el usuario, que es tipo texto, y también es un input. También tenemos la clasificación required para indicarle ¿no? que es necesario llenar este campo antes de realizar la subida de los datos. Es igual para el resto, solo con ciertos cambios según el tipo de dato. Y finalmente llegamos al pie, al footer, donde tenemos dos botones esenciales, que es el cancelar, que va a ser la función de cerrar modal. Como pues no es un simple botón, no necesito que realice nada detrás, solo necesito que cierre mi modal. Y aquí tenemos otro que sí es importante, que es guardar cambios. Este botón es tipo Zombit, que significa que forma parte del formulario y su trabajo no es directamente llamar a la función, sino disparar el Zombit de este formulario, como lo tenemos en el script JS escuchando a un Zombit. Entonces, eso sería todo y aquí finalmente agregamos el script. Muchas gracias. Bueno, para finalizar con la parte de frontend, te explicaré la lógica del panel de administración en Admin JS. Al cargar el script utilizaremos la lógica de consumo de API para llenar la tabla de inventario mediante la función renderTable, que va a generar dinámicamente las filas con botones de editar y eliminar para cada producto. El desafío técnico más grande que se nos presentó fue la gestión de imágenes en el evento Zombie y eh, verificamos si el administrador seleccionó un archivo local. Si hay un archivo, no lo enviamos directamente a nuestra base de datos, sino que instanciamos un objeto FromData, le adjuntamos el archivo en nuestro object preset y hacemos un fetch post a la API externa extraordinary, que es una petición para crear el archivo. Esperamos la respuesta con await aquí y extraemos la propiedad secure URL. Esta URL es la que usaremos para guardar el producto en nuestro backend. Para optimizar código, unificamos la creación y edición en una sola lógica. Utilizamos una variable de control llamada edit by ID, editing by ID, que es esta de aquí. Definimos el método HTTP como put, que es utilizar, y la URL incluye el ID del producto. Si es nulo, el método es post, es crear el endpoint general. Luego construimos el objeto JSON con los datos del formulario y lo enviamos al servidor. Esto nos permite reutilizar el mismo formulario y optimizar un poco el código y ahorrar líneas. Am, Finalmente, la función delete_product recibe el ID como argumento. Primero pedimos confirmación al usuario y si es que acepta, ejecutamos un fetch con el método delete hacia la ruta API products ID. Si el servidor devuelve un status 200 u OK, simplemente volvemos a llamar a renderTable para refrescar la vista sin recargar la página completa. Bueno, con lo anteriormente explicado, cubrimos todo el ciclo CRUD del usuario, integración de servicios en la nube para medios y la comunicación asíncrona con nuestro backend. Y pues eso sería todo de la parte del front. Yo explicaré la lógica de producto JS, encargado de la vista individual de cada producto. Iniciamos instanciando URL search params con windows.location.search para extraer el parámetro ID de la URL. Con este ID construimos una URL dinámica para el fetch, API products y la variable ID. Encerramos todo en un bloque try-catch. Si el servidor devuelve un error o el ID no existe, el catch intercepta el fallo e inyecta un mensaje de pieza no encontrada en el HTML para no romper la experiencia del usuario. La función renderProduct recibe el JSON y primero hace visible la vista quitando el atributo hidden. Luego inyectamos los datos, asignamos el nombre y la categoría al text content de los elementos HTML. Destaco la lógica de la imagen. Usamos un operador OR para asignar la URL que viene del backend o un placeholder por defecto si el campo viene vacío, asegurando que el diseño nunca se rompa. También mostramos el dato curioso actual si este existe. Finalmente, para la interactividad, la función enviar dato captura el texto del text area. Configuramos un fetch con método post enviando el texto plano en el body. Si el servidor responde OK, regresamos la página para que el usuario vea su aporte reflejado al instante.